Aparecí en la fiesta de mi marido y su amante. Pero ¿quién vino conmigo? La noche cayó con esa serenidad engañosa que precede a las tormentas. Valeria se acomodó en el sofá con una copa de vino, sintiendo en el pecho esa paz que solo da la rutina. Su hogar, su matrimonio con Alejandro, su vida entera parecían sólidos como un roble centenario. Pero si algo había aprendido de las novelas que devoraba en su juventud, era que hasta los amores más hermosos escondían grietas invisibles. No obstante, ella no era una protagonista trágica ni una mujer abandonada en una historia de traición. Alejandro la amaba, no. ¿No era eso suficiente? Tengo que decirte algo, pero prométeme que no vas a enojarte. Carolina la miró con seriedad, los labios fruncidos en una mueca de preocupación. ¿Otra vez con tus sospechas? Valeria suspiró, rodando los ojos. No son sospechas. Son hechos. Alejandro te está engañando. Por favor, Caro, no empecemos con tonterías. Carolina insistía, pero Valeria no quería escuchar. ¿Por qué lo haría? Su relación con Alejandro había sobrevivido años de desafíos. No había espacio para la desconfianza. Pero entonces, sucedió algo que hizo tambalear su certeza. Una carta llegó esa tarde. Un sobre elegante, de papel grueso y aroma a exclusividad. Lo abrió sin pensar, esperando quizás una invitación para algún evento benéfico o una cena de negocios. Pero al leer el contenido, la copa de vino tembló en su mano. Era un convite, para una fiesta organizada por su esposo. Una gran celebración en un salón de lujo. Y sin embargo, algo la golpeó como un balde de agua helada, su nombre no aparecía en ningún lado. No podía ser un error. Alejandro nunca dejaba cabos sueltos, cada detalle de sus eventos era meticulosamente planeado. Entonces, ¿por qué ella no estaba mencionada? ¿Por qué parecía que él era el único anfitrión? Algo no cuadraba, y aunque su corazón se aferraba a la idea de que todo tenía una explicación, su instinto le gritaba que abriera los ojos. Se quedó observando el papel con una mezcla de incredulidad y desconcierto, preguntándose si era momento de empezar a dudar de todo. La duda es una semilla traicionera. Una vez plantada, crece rápido y se enreda en cada pensamiento. Valeria intentó razonar, convencerse de que tal vez era una sorpresa, que Alejandro había olvidado mencionarla por descuido. Pero su mente no la dejaba en paz. No podía apartar la imagen de su mejor amiga advirtiéndole sobre la infidelidad. ¿Y si era cierto? ¿Y si esta fiesta era el escenario donde su marido mostraba al mundo su doble vida? No se lo pensó más. Caminó con decisión hacia la oficina de Alejandro, donde él trabajaba hasta tarde. Con el convite en la mano, se detuvo frente a la puerta entreabierta. Lo que escuchó al otro lado la dejó sin aliento. Todo está listo para el sábado. No te preocupes, ella no sospecha nada. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía moverse. Era como si su cuerpo se hubiera petrificado, negándose a aceptar lo que acababa de oír. Se alejó sin hacer ruido, sintiendo como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Ahora lo sabía. Alejandro la había dejado fuera de la ecuación. Y eso solo podía significar una cosa. El insomnio fue su única compañía aquella noche. Valeria se revolvía entre las sábanas, los ojos fijos en el techo, sintiendo que su mente era un campo de batalla donde la razón y la intuición peleaban sin tregua. Una parte de ella quería creer que todo era un malentendido, pero la frase que había escuchado detrás de la puerta seguía repitiéndose en su cabeza como un eco maldito: ella no sospecha nada. No podía quedarse de brazos cruzados. Si Alejandro escondía algo, ella lo descubriría. A la mañana siguiente, con una taza de café entre las manos, abrió el cajón del escritorio de su esposo. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, la confianza había sido el pilar de su matrimonio. Pero ahora, la desconfianza crecía en su pecho como una sombra invasora. Y ahí estaban, recibos de cenas en restaurantes que nunca había visitado con él, facturas de joyerías con fechas recientes, reservas en hoteles bajo su nombre. Una sensación de vértigo la envolvió. Eran demasiadas piezas que encajaban a la perfección en un rompecabezas de traición. ¿Qué estás buscando? La voz de Alejandro la hizo girarse bruscamente. El corazón le latía en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Se obligó a ser Valeria, la mujer que siempre tenía el control. Nada en particular. Solo organizando un poco. Alejandro la miró con ese aire de superioridad que tanto la había enamorado en el pasado.
Siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, pero ahora Valeria entendía que no era seguridad, sino arrogancia. Le sostuvo la mirada sin pestañear, y por primera vez, sintió que su marido le resultaba un extraño. Tienes que relajarte, amor. Últimamente estás paranoica. Paranoica. La palabra le golpeó como una bofetada. Claro, ¿qué mejor forma de hacerla dudar de sí misma que llamarla exagerada? Pero no era paranoia. Era la verdad asomando su rostro cruel. Horas más tarde, Valeria se encontró con Carolina en su café habitual. Su amiga la observó en silencio mientras ella revolvía su bebida sin probarla. «¿Lo encontraste, verdad?», preguntó Carolina, con un dejo de tristeza en la voz. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. No sé qué encontré, pero no me gusta lo que estoy viendo. Val, tienes que abrir los ojos. Si sigues esperando una confesión de su parte, te va a seguir manipulando. Las palabras de Carolina encendieron algo dentro de ella. No estaba dispuesta a esperar sentada a que Alejandro le diera explicaciones que seguramente estarían llenas de mentiras. Si iba a descubrir la verdad, tendría que hacerlo por su cuenta. Esa misma tarde, con las manos temblorosas, tomó el celular de Alejandro cuando él lo dejó sobre la mesa y fue a la ducha. No tenía la clave de acceso, pero con un poco de intuición y mucho conocimiento de sus hábitos, logró desbloquearlo. Y lo que vio la dejó helada. Mensajes. Docenas de ellos. Conversaciones recientes con una mujer llamada Renata. Fotos. Promesas. Citas. Un torbellino de emociones la golpeó de golpe, dejándola sin aire. Pero antes de que pudiera procesar todo, una nueva notificación apareció en la pantalla. Un mensaje anónimo. Si realmente quieres saber la verdad, ve a la fiesta y observa con tus propios ojos. La idea de presentarse sola en aquella fiesta le resultaba insoportable. No porque temiera enfrentarse a Alejandro y su amante, sino porque sabía que él la subestimaba. Él esperaba que ella llorara en silencio, que soportara la humillación con dignidad, que hiciera lo que tantas mujeres antes habían hecho, callar. Pero Valeria no estaba dispuesta a concederle ese placer. Si iba a aparecer, lo haría con fuerza, con seguridad, y con alguien que hiciera temblar el mundo de Alejandro. Frente al espejo, repasó mentalmente la lista de opciones. Necesitaba a alguien que generara impacto, que enviara un mensaje claro. Un amante falso sería demasiado obvio y Alejandro vería a través de la mentira en segundos. No, la persona que la acompañara debía ser alguien cuya presencia sola bastara para desestabilizar el juego. ¿Pero quién? Tomó el teléfono y marcó un número. Necesito verte. Es importante. Horas después, en un pequeño restaurante alejado de las miradas indiscretas, Valeria expuso su plan con voz firme. Quiero que vengas conmigo a la fiesta de Alejandro. Quiero que estés a mi lado cuando lo enfrente. La persona frente a ella la observó en silencio, evaluando cada palabra. ¿Estás segura de esto? No quiero que hagas algo de lo que te arrepientas después. Lo único de lo que me arrepentiría sería de no hacer nada. El trato estaba hecho. Ahora solo faltaba el último detalle, convertirse en la mujer que Alejandro jamás imaginó que enfrentaría. Al día siguiente, Valeria se permitió un momento de fragilidad. Caminó hasta su armario y dejó que sus dedos recorrieran los vestidos alineados con precisión. ¿Cuántas veces había elegido su ropa pensando en lo que Alejandro prefería? ¿Cuántas veces había sacrificado su propio gusto por encajar en el molde de esposa perfecta? No más. Esta vez, se vestiría para ella. Eligió un vestido rojo intenso, de corte elegante pero con un aire desafiante. Se maquilló con precisión quirúrgica, resaltando sus ojos, marcando cada rasgo con determinación. Cuando terminó, se miró en el espejo y apenas se reconoció. La Valeria sumisa había quedado atrás. Apenas terminó de arreglarse, su teléfono vibró con un mensaje. Estoy afuera. Tomó aire y salió. La persona que la acompañaría la esperaba junto a un coche negro impecable, observándola con una mezcla de admiración y complicidad. Te ves imponente. Así es como quiero verme. Antes de subir al auto, Valeria hizo una última pausa.
Miró la casa donde había vivido tantos momentos felices, donde había creído en un amor que ahora se desmoronaba. No sintió tristeza, ni nostalgia. Solo determinación. Se volvió hacia su acompañante y le dedicó una media sonrisa. Vamos a hacer de esta noche algo inolvidable. El salón resplandecía con la opulencia de quienes nunca han temido perderlo todo. Luces doradas reflejaban en las copas de cristal, la música flotaba entre murmullos elegantes, y las risas fingidas creaban una sinfonía de apariencias cuidadosamente ensayadas. Alejandro, con su porte impecable, se movía entre los invitados como un rey saludando a sus súbditos. A su lado, Renata, la mujer que ahora Valeria sabía que ocupaba su lugar, reía con esa seguridad de quien cree haber ganado. Las puertas del salón se abrieron con suavidad, pero el impacto fue inmediato. Todas las miradas se dirigieron a la entrada cuando Valeria apareció, imponente, envuelta en un vestido rojo que parecía arder bajo las luces del salón. No hubo necesidad de palabras, ni de un anuncio ruidoso. Su sola presencia bastó para que los murmullos se convirtieran en un silencio expectante. Y entonces, Alejandro la vio. El aire pareció espesarse. Su mandíbula se tensó, la copa en su mano vaciló apenas un segundo antes de recuperar el control. Pero lo que realmente lo desestabilizó fue la persona que caminaba al lado de Valeria. ¿Qué demonios?, murmuró entre dientes, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Renata, hasta ese momento radiante y confiada, se aferró al brazo de Alejandro con disimulo. ¿Quién es ese?, preguntó en un susurro. Pero Alejandro no respondió. Sus ojos se clavaron en la figura masculina que escoltaba a Valeria con naturalidad, como si hubiera estado a su lado toda la vida. El hombre intercambió una mirada con él, una de esas que solo existen entre quienes comparten un pasado lleno de asuntos sin resolver. ¿Qué hace él aquí?, Renata insistió, con un dejo de inquietud en la voz. No lo sé, masculló Alejandro, incapaz de apartar la vista de ellos. Valeria se detuvo en el centro del salón y recorrió el lugar con la mirada. No había venido a esconderse, ni a fingir que era una víctima. Había venido a demostrar que no se doblegaría. Se acercó a la mesa principal con paso seguro y tomó una copa de champán, sin que su expresión delatara una sola emoción. Entonces, por primera vez desde que había llegado, habló. Vaya, Alejandro. Qué sorpresa encontrarte aquí. Él entrecerró los ojos. Sabía que había algo más en esa frase, algo que aún no podía descifrar. Pero antes de que pudiera responder, su acompañante se adelantó, mirándolo de frente. ¿Cuánto tiempo, hermano? El murmullo en el salón fue instantáneo. Renata se tensó de inmediato y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El golpe había sido certero, Valeria lo vio en sus ojos. Su esposo no solo estaba sorprendido, estaba asustado. El aire en el salón se había vuelto denso, casi irrespirable. Alejandro mantenía su expresión imperturbable, pero la rigidez en su mandíbula lo delataba. Fernando, su hermano mayor, aquel a quien no veía en años, estaba allí, de pie junto a Valeria, desafiándolo con su sola presencia. Los invitados, ansiosos por un escándalo, fingían seguir con sus conversaciones, pero cada mirada furtiva estaba clavada en la escena. Valeria, con una serenidad calculada, tomó un sorbo de champán y sonrió. ¿No vas a presentarnos, Alejandro? Su voz era dulce, casi burlona. Alejandro se aclaró la garganta y tomó a Renata de la cintura, buscando reafirmar su posición. No creo que haga falta presentaciones, respondió, intentando sonar indiferente. Mi hermano y yo nos conocemos de sobra. Fernando dejó escapar una risa seca, cruzándose de brazos. Eso es cierto. Aunque parece que últimamente te has olvidado de muchas cosas, Alejandro. Renata apretó el brazo de su amante, sintiendo que la tensión aumentaba. ¿Quién era realmente Fernando para él? ¿Por qué Alejandro nunca lo mencionaba? Pero Alejandro no podía permitirse perder el control delante de todos. Inspiró profundamente y forzó una sonrisa. Siempre es un placer verte, Fernando. Aunque me intriga saber qué haces aquí, después de tantos años. Fernando deslizó la mirada hacia Valeria, como si su presencia junto a ella fuera respuesta suficiente. Alejandro sintió un ardor de rabia en el pecho. ¿Desde cuándo ellos dos tenían contacto? Los invitados intentaban disimular su interés, pero cada palabra que cruzaban los hermanos era como una pieza más en un rompecabezas que todos deseaban resolver. Carolina, desde una esquina, observaba la escena con una mezcla de orgullo y expectación.
Su amiga estaba jugando bien sus cartas. Alejandro y Renata, en cambio, parecían acorralados. Qué curioso, dijo Valeria, fingiendo un tono pensativo, porque hasta hace unos días, Alejandro no mencionaba que tenía un hermano. Renata parpadeó rápidamente, intentando procesar la información. Alejandro, en cambio, sintió como su máscara comenzaba a resquebrajarse. Valeria, empezó a decir, pero su esposa lo interrumpió con una sonrisa afilada. Tranquilo, cariño. No me debes explicaciones. Todo el mundo tiene secretos, ¿no? El comentario flotó en el aire como una daga envenenada. Alejandro comprendió el mensaje detrás de esas palabras, ella sabía algo. Pero, ¿hasta dónde llegaba su conocimiento? La tensión en el salón era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Alejandro, con su porte aún impecable, trataba de fingir indiferencia, pero sus dedos apretaban con fuerza el tallo de su copa. Valeria lo había puesto contra las cuerdas. Él lo sabía. Y lo peor era que no tenía idea de cuánto sabía ella realmente. Se acercó a su esposa con una sonrisa forzada, la que usaba en sus reuniones de negocios cuando tenía que lidiar con un adversario difícil. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó, con voz baja pero cargada de tensión. Valeria arqueó una ceja y tomó un sorbo pausado de su champán. ¿A hablar? Qué conveniente, respondió, su tono desbordando ironía. Durante meses esperé que tuvieras algo que decirme, pero estabas demasiado ocupado con otras prioridades. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Algunos fingían seguir con sus conversaciones, pero todos tenían los oídos atentos al enfrentamiento. El rey del evento ya no tenía el control. Fernando, que observaba la escena con los brazos cruzados, esbozó una media sonrisa. Renata, en cambio, intentó tomar la mano de Alejandro, pero él la apartó con un gesto imperceptible. Valeria notó el movimiento y la satisfacción la recorrió como un veneno dulce. Los dos estaban nerviosos. No es el momento ni el lugar, Valeria, murmuró Alejandro entre dientes, acercándose más a ella para que nadie más escuchara. Ella soltó una risa suave, elegante, pero con un filo afilado como una daga. Ah, no. Dime entonces, Alejandro, ¿cuándo sería el momento adecuado? ¿Cuándo firmarás los papeles del divorcio sin dignarte a darme una explicación? Las palabras cayeron como una bomba en el centro del salón. Divorcio. Se escucharon jadeos discretos, cubiertos por el tintineo de las copas y las notas de la música de fondo. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ella lo sabía. O al menos, sabía lo suficiente como para jugar esa carta frente a todos. Renata se removió incómoda. Esto no estaba en los planes. Creo que deberíamos irnos, susurró en el oído de Alejandro, pero él la ignoró. No podía irse. No sin entender hasta dónde llegaba el conocimiento de Valeria. En un intento desesperado por retomar el control, Alejandro tomó a su esposa del brazo y la llevó hacia una esquina más apartada del salón. Si iba a haber una guerra, al menos debía ser lejos de miradas indiscretas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó entre dientes, su rostro a centímetros del de Valeria. Ella no se inmutó. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, mostrarle a todos quién eres realmente. Alejandro sintió el golpe de cada palabra como una bofetada en la cara. Inspiró hondo, buscando calma, pero su autocontrol era un hilo delgado a punto de romperse. No tienes idea de lo que estás diciendo. Valeria inclinó la cabeza con fingido interés. Oh, querido, te sorprendería lo mucho que sé. Su voz era un susurro venenoso, un dardo dirigido directo al ego de Alejandro. Él la miró con ojos encendidos de furia, pero antes de que pudiera replicar, Fernando apareció junto a ellos. Siempre fue tu problema, hermano. ¿Crees que eres el único que puede ocultar secretos?, dijo Fernando con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que Alejandro entendiera que el ataque aún no había terminado. Alejandro se giró lentamente hacia su hermano, el corazón latiéndole con fuerza. ¿A qué estás jugando? Fernando sonrió, cruzándose de brazos con tranquilidad, disfrutando del momento. A nada, simplemente observando. Es fascinante verte perder el control. No ha cambiado nada, sigues siendo el mismo de siempre. Renata apareció junto a Alejandro, nerviosa, y tocó su brazo. Vámonos. Ahora, dijo en un murmullo urgente. Pero Alejandro no se movió.
Sus ojos estaban fijos en Fernando, analizando cada gesto, cada palabra. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué sabía exactamente? Fue entonces cuando Fernando se inclinó levemente hacia él y susurró algo que hizo que el mundo de Alejandro se tambaleara. Aún no has descubierto por qué estoy aquí, ¿verdad? Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de conectar los hilos sueltos. Fernando no había aparecido por casualidad. Su hermano siempre había sido calculador, meticuloso, y si había elegido esa noche, en ese lugar, era porque tenía algo en las manos que podía destrozarlo. Los murmullos entre los invitados crecían como un fuego descontrolado. La humillación pública era inminente, y Alejandro lo sabía. Pero no podía permitirse caer sin luchar. No entiendo qué intentas hacer con este teatro, Fernando, gruñó, entre dientes, intentando sonar indiferente, pero sus nudillos blancos delataban la tensión en su cuerpo. Fernando esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sabía que lo tenía acorralado. Oh, hermano. Yo no intento hacer nada. Tú solo te cavaste tu propia tumba. La frase cayó como un golpe seco, y Alejandro sintió el estómago contraerse. Fernando no hablaba en metáforas. Entonces, con la lentitud de quien disfruta el momento, Fernando deslizó un sobre de su chaqueta y lo extendió. Léelo. El sobre parecía inofensivo, pero Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Había pasado años escondiendo sus secretos, enterrándolos donde nadie pudiera encontrarlos. ¿Cómo demonios había llegado esto a las manos de Fernando? No tengo por qué entretener estos juegos absurdos, dijo con frialdad, sin tomar el sobre. Pero Valeria ya lo había tomado antes que él. Algo dentro de ella la obligó a hacerlo. La necesidad de respuestas, el instinto de quien está a punto de descubrir el último eslabón de una verdad oculta. Rompió el sello con manos firmes y deslizó los documentos fuera del sobre. Apenas sus ojos recorrieron las primeras líneas, su respiración se detuvo. No puede ser, murmuró, sintiendo cómo su mundo se sacudía. Los papeles temblaban en sus manos, como si reflejaran el terremoto que se desataba dentro de ella. Cada palabra, cada cifra impresa, cada firma. Todo encajaba. Todo tenía sentido ahora. Fernando la observó con seriedad. Así es. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Si Valeria ya sabía, entonces todo estaba perdido. Con la mirada nublada, ella levantó los documentos y los sostuvo entre sus dedos. Todos los ojos en el salón estaban sobre ella. ¿Quieres explicarme esto, Alejandro? ¿O prefieres que lo haga yo? Su voz era gélida, cortante. Alejandro arrancó los papeles de sus manos, leyéndolos con rapidez. Su piel se volvió ceniza. El golpe había sido brutal. Renata, que había permanecido en segundo plano, sintió un escalofrío. Algo en la expresión de Alejandro le indicó que esto no tenía nada que ver con ella. ¿Qué es eso?, preguntó con cautela, intentando ver el contenido de los documentos. Alejandro los dobló con fuerza y los guardó en su chaqueta. Nada que te concierna. Pero ya era tarde. Valeria dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia. Nada. Se burló, con una carcajada amarga. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tu rostro parece el de alguien que acaba de recibir una sentencia de muerte? Alejandro apretó los dientes. No podía dejar que esto se saliera de control. No sabes de lo que estás hablando, escupió con rabia. Valeria ladeó la cabeza, disfrutando el momento. Oh, pero ahora lo sé. Querías el divorcio, pero no para estar con Renata. No. Querías deshacerte de mí antes de que todo esto saliera a la luz. Los invitados contenían la respiración. Cada palabra era una bomba que explotaba en el centro del salón. Renata frunció el ceño, sintiendo que un nuevo pánico crecía en su pecho. Alejandro, ¿qué está diciendo? Pero él no respondió. Por primera vez en la noche, se veía completamente derrotado. Fernando se inclinó levemente hacia él y susurró. Aún no has descubierto quién más sabe esto, ¿verdad? El silencio en el salón era tan profundo que el sonido del hielo en los vasos parecía un estruendo. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Cada palabra de Valeria y Fernando lo acorralaba más. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad frente a una audiencia de testigos que antes lo admiraban y ahora lo observaban con el morbo de quien presencia la caída de un imperio. Valeria,
con el sobre de documentos aún en la mano, dio un paso al frente con una expresión que destilaba superioridad. Dime algo, Alejandro. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esta farsa? Su voz era suave, pero su filo podía cortar acero. Alejandro apretó los puños. Necesitaba retomar el control. Necesitaba que Valeria dejara de hablar antes de que todo se derrumbara. Estás exagerando las cosas, gruñó, pero la inseguridad en su tono lo traicionó. Fernando sonrió con diversión. ¿Exagerando? Vamos, hermano, ni siquiera estás intentando negar nada. Los invitados contenían la respiración. La reputación de Alejandro estaba siendo destruida en tiempo real, y nadie tenía intención de intervenir. Renata, hasta ese momento en un segundo plano, sintió que su cuerpo se tensaba de pies a cabeza. Había algo en el tono de Fernando y en la mirada de Valeria que le provocaba un miedo irracional. ¿De qué demonios están hablando?, preguntó, cruzándose de brazos. Si esto es una estrategia barata para arruinar nuestra relación, pueden ahorrársela. Valeria soltó una carcajada seca. ¿Nuestra relación? Oh, Renata, cariño, este no es un asunto de amoríos ni traiciones comunes. Esto es mucho más grande. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada se deslizó hacia Alejandro, buscando respuestas, pero lo encontró inmóvil, con la mandíbula apretada. Fernando chasqueó la lengua y sacó una hoja del sobre. Quizás sería mejor que lo veas por ti misma. Extendió el documento hacia Renata, pero Alejandro se lo arrebató antes de que pudiera tomarlo. Ya basta. Rugió con furia. Pero era demasiado tarde. Valeria ya tenía otra copia en su bolso. Siempre había tenido un plan de respaldo. ¿No quieres que ella lo vea? ¡Qué curioso! Valeria sacó los papeles y se los tendió a Renata. Entonces, será mejor que leas con atención. Los dedos de Renata temblaron al tomar las hojas. Su mirada recorrió las primeras líneas y, poco a poco, su piel perdió todo color. No, esto es un error. Pero su voz sonaba frágil, temblorosa, como si tratara de convencerse a sí misma. Sus ojos se movían rápidamente entre las líneas del documento, absorbiendo palabras que destruían todo lo que creía saber. Cuentas bancarias en su nombre. Transacciones que jamás había autorizado. Montos exorbitantes que superaban cualquier cantidad que ella pudiera manejar. Firmas, su firma. Su cabeza se sacudió con violencia. No recordaba haber firmado nada de esto. Alejandro, ¿qué es esto?, susurró con los labios entreabiertos, el papel aún temblando en sus manos. Él no respondió. Su rostro ya no era el de un hombre en control. Ahora parecía un animal acorralado, uno que sabe que no tiene salida. Renata dejó caer los papeles al suelo y retrocedió un paso, como si la simple cercanía con Alejandro le produjera asco. Dime qué demonios es esto, exigió, su voz quebrándose al final. Fernando se inclinó ligeramente hacia ella, con una expresión casi divertida. Oh, querida. Parece que Alejandro no solo te tenía como amante. También te convirtió en su socia. Solo que tú no lo sabías. Renata sintió que las piernas le flaqueaban. No. No, eso no es posible. Ah, pero lo es. Valeria la observó con fingida compasión. Tu nombre está en cada cuenta, en cada transacción. Si esto sale a la luz, serás tan culpable como él. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Renata. Pero yo nunca firmé nada. Alejandro cerró los ojos con frustración. No importa lo que hiciste o no hiciste, espetó Fernando. Los documentos dicen que lo hiciste. Y en un tribunal, eso es todo lo que importa. Renata sintió un frío paralizante recorrerle la espalda. Esto es una mentira. Alejandro, dime que es una mentira. Él no dijo nada. Ni una palabra. Y ese silencio fue su respuesta. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas de furia. ¿Me usaste?, susurró, con la voz quebrada. ¿Me metiste en esto sin que yo lo supiera? Alejandro por fin levantó la mirada y la enfrentó. Tenía que hacerlo. Renata soltó una risa histérica, incrédula. ¿Tenías que hacerlo? No entiendes, respondió Alejandro con desesperación. Era la única forma. ¿La única forma de qué? La voz de Valeria resonó con fuerza. ¿De cubrir tus deudas?
de salvar tu pellejo mientras arruinabas la vida de los demás. Los invitados estaban completamente absortos en la escena. El gran Alejandro, el hombre de negocios intachable, estaba siendo destrozado por las mujeres a las que había traicionado. Fernando miró su reloj con indiferencia. Creo que ya es hora de que digamos la verdad completa. Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No. Pero ya no podía detenerlo. Fernando sonrió con superioridad. Lo que Alejandro no quiere que sepan es que, si todo esto sale a la luz, no solo tú, Renata, te hundes con él, sino también Valeria. El murmullo entre los invitados era un eco lejano, un sonido amortiguado por el zumbido ensordecedor en los oídos de Valeria. No podía respirar. No podía pensar. Solo veía los papeles en sus manos, las firmas, los montos, las pruebas que confirmaban lo impensable. Alejandro no solo la había traicionado con otra mujer, la había traicionado en lo más profundo de su confianza. Fernando la miraba con un aire de lástima, como si en su interior lamentara ser el portador de la verdad. Renata, con las manos temblorosas, luchaba por procesar lo que acababa de descubrir. Pero Alejandro no decía nada. No había negaciones. No había excusas apresuradas. Porque ya no había forma de escapar. Dime que esto no es real. La voz de Valeria era apenas un susurro, pero el temblor en sus manos delataba el huracán que rugía dentro de ella. Dímelo, Alejandro. Mírame a los ojos y dime que no es cierto. Alejandro cerró los ojos por un instante, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero cuando los abrió, no encontró en su esposa la mirada de la mujer que lo había amado incondicionalmente. Solo vio furia. Valeria, déjame explicarte. No te atrevas a hablarme como si fuera una idiota. Gritó, su voz temblando de rabia. Un jadeo ahogado se escuchó entre los invitados. Nadie había visto nunca a Valeria perder el control. Pero ella ya no era la misma mujer que había llegado a esa fiesta con la cabeza en alto. Era una mujer rota. Lo hice por nosotros, intentó decir Alejandro, pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. ¿No entiendes? ¿Qué no entiendo? Valeria soltó una carcajada amarga. Entiendo perfectamente. Entiendo que me usaste, que tomaste mi confianza y la convertiste en un escudo para proteger tu propia basura. Sus palabras eran dagas que se clavaban en el orgullo de Alejandro, pero era su mirada la que realmente lo destruía. Ya no había amor en sus ojos. Solo desprecio. Renata, aún con los papeles en la mano, sintió que el mundo se le escapaba bajo los pies. ¿Me usaste a mí también?, preguntó, su voz quebrándose al final. Alejandro la miró, pero no dijo nada. Y ese silencio fue su sentencia. Dios mío, Renata dejó caer los documentos al suelo como si quemaran. No puede ser. Fernando, disfrutando del espectáculo, sacó un cigarro de su bolsillo y lo giró entre los dedos. Era fascinante ver cómo Alejandro se derrumbaba, pedazo a pedazo. Así que eso era todo, murmuró Renata, con una risa histérica y amarga. No fui más que una idiota conveniente, ¿verdad? Renata, Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió como si su toque la quemara. No me toques. Su voz se rompió en un sollozo. Me hiciste firmar cosas sin siquiera decirme para qué eran. Y yo confié en ti como una maldita estúpida. La humillación era insoportable. Renata no solo había sido la amante, había sido un instrumento, un nombre en documentos sucios, una pieza más en el ajedrez de Alejandro. Todo tiene una explicación, intentó decir él, pero Valeria lo interrumpió con un tono letal. ¿Qué explicación, Alejandro? Su voz ahora era fría, cortante. ¿Qué no querías que me quedara con nada cuando me dejaras? ¿Qué querías asegurar tu dinero a costa de nosotras? Alejandro tragó saliva. Ya no había manera de negarlo. No tenía opción, murmuró. Fernando soltó una carcajada sarcástica. Siempre tienes opción, hermano. Solo que tú elegiste la peor. Los ojos de Valeria brillaban con una furia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Sentía el sabor metálico de la traición en la boca, la amarga certeza de que el hombre al que había amado no era más que un impostor. Eres un monstruo, susurró, y Alejandro sintió ese golpe más fuerte que cualquier insulto. ¿No lo entiendes? No. Valeria lo señaló con el dedo, con la voz rota de dolor. No intentes justificar lo que hiciste. Me robaste más que dinero, Alejandro.
Me robaste la confianza, la paz, la dignidad. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No iba a llorar por él. No ahora. Fernando suspiró y miró su reloj con dramatismo. Bueno, creo que es hora de ponerle la cereza al pastel. Alejandro lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. No lo hagas. Pero Fernando solo sonrió. ¿Sabes, Valeria? Hay algo más que deberías saber. El corazón de Valeria latió con fuerza. ¿Más? ¿Aún había más? No solo falsificó tu firma en contratos, Fernando sacó otro documento de su chaqueta. También intentó transferir propiedades a nombre de Renata. Los ojos de Renata se abrieron de par en par. ¿Qué? Fernando sonrió con satisfacción. Lo siento, cariño. No ibas a ser la esposa, ibas a ser la cuenta bancaria andante de Alejandro. Renata se llevó las manos a la boca, completamente horrorizada. Alejandro cerró los ojos. Sabía que todo estaba perdido. No, susurró Renata, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. No puede ser. Valeria sintió un nudo en la garganta. Dime que no es cierto, Alejandro. Alejandro levantó la mirada, y lo que Valeria vio en sus ojos la destrozó por completo. No había arrepentimiento. No había culpa. Solo la resignación de un hombre que había perdido su última carta. Lo hice por mí, susurró, y en ese momento, Valeria comprendió que jamás había significado nada para él. Los murmullos en el salón se transformaron en un clamor. La caída de Alejandro era total, absoluta, sin retorno. El murmullo en el salón se transformó en un eco distante. Lo único que Alejandro podía escuchar era el latido ensordecedor de su propio corazón. Su mundo, cuidadosamente construido sobre mentiras y manipulaciones, se desmoronaba frente a sus ojos, y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo. Las miradas de los invitados eran un puñal clavado en su orgullo. Antes, lo reverenciaban. Ahora, lo miraban con asco, con morbo, con desprecio. La noticia de su caída ya estaba corriendo como pólvora. La élite empresarial que una vez lo admiró, ahora lo veía como un fraude. No te atrevas, gruñó entre dientes, sus ojos clavados en Fernando. No te atrevas a arruinarme así. Fernando esbozó una sonrisa tranquila, como quien disfruta viendo a su enemigo ahogarse lentamente. Alejandro, hermano, se inclinó levemente hacia él. Tú solito te arruinaste. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. Alejandro sintió la rabia crecer en su pecho. Podía aceptar la humillación, pero no podía permitir que Valeria tuviera la última palabra. Ella, la mujer que siempre había estado en su sombra, a quien había considerado demasiado ingenua para desafiarlo, ahora lo estaba destrozando sin siquiera pestañear. La subestimó. Y eso fue su peor error. Giró la cabeza y la encontró de pie, con el sobre de documentos aún en sus manos. Pero lo que lo destruyó no fue verla segura, sino ver que ya no sentía nada por él. No había odio. No había amor. Solo indiferencia. Valeria, su voz se quebró, y por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta. No puedes hacerme esto. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa gélida. No te lo estoy haciendo yo, Alejandro, susurró, con una frialdad devastadora. Tú te lo hiciste a ti mismo. El impacto de esas palabras lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. Alejandro miró a su alrededor, buscando desesperadamente un aliado. Alguien que lo defendiera. Alguien que todavía creyera en él. Pero no quedaba nadie. Sus socios de negocios, los mismos que alguna vez lo alababan, ahora se alejaban con cautela, enviando mensajes en sus teléfonos. Su nombre estaba siendo borrado de las agendas importantes en ese mismo instante. Renata, su amante, su refugio, su aliada en las sombras, lo miraba con el rostro desencajado, con el desprecio ardiendo en sus ojos. ¿Me usaste?, susurró, con un temblor en la voz. ¿Planeabas dejarme con toda la culpa mientras tú escapabas limpio? Alejandro no supo qué responder. Responde, gritó Renata, su voz atravesando el salón como un trueno. Él cerró los ojos. No tenía sentido negar la verdad. No tenía opción, murmuró. Fernando soltó una carcajada. Siempre hay opción, hermano. Solo que tú elegiste la más egoísta. Renata dejó escapar una risa amarga, llena de desesperación. Por Dios, te di todo. Lo dejé todo por ti.
su respiración se volvió errática. Y lo único que hice fue cambiar a un hombre por otro peor. Alejandro intentó acercarse, pero Renata retrocedió con una mirada de puro odio. No te me acerques. Su voz se quebró. Eres una enfermedad. Y sin pensarlo dos veces, tomó el contenido de su copa y se lo lanzó en la cara. El líquido helado le empapó el rostro y la camisa, pero Alejandro ni siquiera se inmutó. Estaba demasiado aturdido para reaccionar. Fernando observó la escena con satisfacción y miró a Valeria con complicidad. Creo que es hora de darle el golpe final. Alejandro sintió un escalofrío. No. Pero Fernando ya había sacado otro sobre. Valeria, querida, aquí tienes todo lo que necesitas, dijo, extendiéndoselo con una sonrisa afilada. Evidencias, documentos, transferencias, cuentas. Suficiente para enterrarlo. Alejandro sintió como su respiración se aceleraba. No puedes hacer esto. Valeria tomó el sobre con calma y lo abrió. Cada papel era una sentencia, cada documento un clavo en el ataúd de Alejandro. Él la miró con desesperación. Si me destruyes a mí, tú también caes, Valeria. Ella soltó una carcajada suave, como si su amenaza le hiciera gracia. No, Alejandro, susurró, inclinándose hacia él hasta que sus labios casi rozaron su oído. Yo saldré de esto como la víctima. Tú serás el monstruo. Y nadie sentirá lástima por ti. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la primera vez que realmente tenía miedo de ella. Valeria, te amé. Ella se alejó, con una sonrisa triste. No, Alejandro. Tú no amas a nadie más que a ti mismo. Y con eso, se giró y le entregó el sobre a Fernando. Envíalo todo a la prensa. La sentencia estaba dictada. El Alejandro que todos conocían estaba muerto. Los invitados comenzaron a alejarse, murmurando entre ellos, enviando mensajes, asegurándose de que el escándalo llegaría a todos los rincones. El nombre de Alejandro nunca volvería a ser sinónimo de éxito. Renata lo miró una última vez, con los ojos llenos de odio. Espero que te pudras. Y con eso, se marchó, desapareciendo en la multitud. Fernando suspiró y le dio una palmada en el hombro a Alejandro. Nos vemos en el infierno, hermano. Y entonces, se fue también. Cuando la última persona abandonó el salón, Alejandro se quedó completamente solo. Los ecos de la fiesta aún vibraban en las paredes, pero ya no había música, ni risas, ni aplausos. Solo el sonido de su respiración entrecortada y el peso insoportable de su propia ruina. Imagínate estar en una situación donde la traición está en el aire, donde las mentiras quedan al descubierto y donde cada decisión puede cambiarlo todo. En esta historia, viste cómo una mujer decidió enfrentar la verdad de la manera más inesperada, pero, ¿qué pasa cuando el engaño ocurre en un evento aún más grande, en un día que debería ser inolvidable por otras razones? Si crees que ya lo viste todo, espera a conocer lo que sucede cuando un marido decide llevar a su amante, a la boda de su propia hermana. No te lo puedes perder, porque te dejé aquí en la pantalla final un video con toda esta historia. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.